Muy buenas tardes, estamos en este primer día de Congreso con Jugar 2023 y nos acompaña el primer de los charlistas del día de hoy, Nico Valdivia, director creativo de Niebla Games. Bienvenido, Nico, a esta linda ciudad. Muchas gracias. ¿Primera vez en Valdivia? No, afortunadamente creo que ya es mi quinta o sexta vez acá en Valdivia. ¿Hay una coincidencia igual de apellido? Sí, hay un amigo dentro de la industria que dice: ¿cómo es posible que Nico Valdivia de Niebla Games no tenga su estudio en Niebla? Así que es un proyecto futuro. De hecho, quizá alguien por ahí tome la idea y haga una sucursal después. Sí, es un plan futuro en algún momento de la vida. Oye, ¿cómo te ha tratado la ciudad hasta ahora? Supe que ayer hubo ahí una salida, hoy día tuviste la primera charla de este congreso. ¿Cómo ha sido esta experiencia estos días? Bacán, muy bacán. Estoy muy feliz de que se está haciendo esta instancia. Estoy orgulloso y con profunda admiración por todos ustedes y toda la gente de la comunidad y del campo lúdico, como argumentaba desde la ponencia, porque es un hito que marca el desarrollo de la industria, del juego como cultura, como arte, como todo eso. Y espero que sea la primera instancia. Yo no sé si lo quieren hacer en otras partes, pero yo quisiera que siempre se haga en Valdivia. Me parece que es fundamental también para la descentralización, y porque Valdivia es mágica y porque Valdivia es lúdica también. Totalmente. De hecho, uno de los temas principales que abordaste en la charla tenía que ver precisamente con cultura. ¿Dónde nace esta idea de transformar un poco quizás las palabras de Huizinga hacia algo un poco más local? ¿Cómo también ha sido la influencia de estos temas de doctorado, por ejemplo? ¿Cómo ha sido ese acercamiento? Sabiendo que muchas veces también no hay mucha disponibilidad desde la academia de lo que es el juego, la lúdica y específicamente juegos de mesa. ¿Cómo ha sido ese desafío y ese interés también? El interés surge a raíz de la pasión por la práctica lúdica, de entender el interés, y es una larga historia de toda la vida, como muchas personas que estamos aquí dentro del campo. En mi caso, desde juegos de mesa, videojuegos, pero también incluso juegos tradicionales como pueden ser la escondida o el pillado el tombo en la calle, cuando aún se jugaba en la calle, o juegos como fútbol, como juegos deportivos, como el truco, que yo soy de Punta Arenas y de Valparaíso entre mi vida, pero el truco en Magallanes es un juego fundamental, tradicional y una parte cultural, es patrimonio cultural de la zona. Entonces para mí siempre fue muy claro, o sea, la importancia, más bien que muy claro, el juego siempre estuvo muy presente. Y cuando descubro que hay gente teorizando, y el trabajo de Huizinga para mí fue fundamental para esa apertura y el como abrir los ojos con una curiosidad infinita, de decir: esto me importa, me apasiona, quiero hacer y quiero investigar. Super. Y los desafíos que tiene, afortunadamente han ido, como hemos estado ganando terreno, pero por supuesto que es un desafío que tenemos que seguir trabajando en distintas partes. Ahora se está haciendo el congreso con Jugar Ahora, la próxima semana en Santiago, es un congreso de cultura lúdica y conocimiento, y es de celebrar el que estas cosas están pasando de una manera más constante, con una posición firme, y que además hay gente de distintos espacios, y en este caso del académico, que estamos también abriendo este frente, esta discusión con rigor y también con un objetivo claro. ¿Y cómo ha sido esa recepción también de la comunidad académica, pensando que uno acostumbra a pensar en la academia como la bata blanca, el laboratorio, y de repente vienen estos hippies con sus juegos? ¿Cómo ha sido esa recepción también? Ha sido interesante. Sí, tiene estos desafíos como de hay personas y generaciones que les son muy distantes, y se nota bastante como en un poco el trasfondo y las historias de vida de las personas, pero cada vez es más fácil entender, especialmente con académicos más jóvenes, que no les extraña la pregunta, y cada vez más hay más que se van adentrando, interesando, y que lo entienden como en su punto fundamental, porque además el juego, claro, tiene esta connotación que a veces está visto como si fuese algo como de segundo orden, pero el auge que está teniendo ahora es algo que no hay que ser investigador ni tener una bata para darse cuenta del fenómeno increíble que está sucediendo con la luz. Maravilloso. Y en ese sentido hay una propuesta interesante que hiciste el día de hoy con respecto al concepto del campo lúdico, relacionado con la teoría de Bourdieu. No vamos a pedirte que la definas ahora ni mucho menos, pero ¿crees tú que sería un camino o una propuesta
abarcable dentro de lo que estamos haciendo hoy día? ¿Cuál sería quizá la principal barrera a superar, sabiendo que ya tenemos una primera base de decir, ok, esto es importante, vamos hacia allá? Ajá. Sí, esta propuesta de identificar lo que denominó el campo lúdico de la teoría de Bourdieu, me parece que es una herramienta de análisis para nosotros quienes estamos en distintos flancos de la lúdica, para entender nuestra labor, para entender cómo es que tenemos que seguir colaborando y que somos como todos aliados y tenemos que hacer una estrategia común para posicionar el juego en todas sus dimensiones, desde arte jugable, como práctica cultural, como producto editorial, y en todas sus multitudes de dimensiones adicionales. Y lo propongo también como una estrategia, como una herramienta de análisis, pero también como una herramienta para crear estrategias concretas en conjunto. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, lo que salió conversando a partir de la pregunta del Vic, creo que algo muy útil sería hacer como un ejercicio de reflexión y de análisis y hacer una gráfica de esta propuesta de campo puesto, y tal vez van a haber cosas que no vemos o nos va a ayudar a identificar también como estos sistemas de agentes y agentes de una manera más clara, para visibilizar también ciertos roles que para mucha gente a veces están invisibilizados o como que no los ven si a alguien le pregunto como a quiénes son parte de, por ejemplo, los divulgadores, los promotores de la lúdica son fundamentales, y me parece que es importante para que hagamos esta valorización conjunta y no pase a veces que pasa en otros medios, que es como el autor es el importante o la editorial es lo importante. Aquí somos un campo común, todo es tremendamente importante, los jugadores son fundamentales, como todos somos jugadores además, que es lo bonito también del medio. Entonces me parece que es una herramienta para entendernos y también para generar estrategias con este objetivo común. Bueno, a propósito también de este análisis de campo y lo que no se ve detrás de cámara, también tenemos a personas en esta dinámica colaborativa. Tenemos ahí a Andrés de Bits y Cartones, a Mila Parra, a Daniel de Jugué y Ricardo también con su revista ¿Tienen también alguna pregunta que querían hacer? Primero que todo, gracias por la discusión muy clara. Encuentro que el campo que presentaste es una interfaz muy buena justamente para entender todo, y me llamó la atención que cuando mostraba los tipos de capital, es un poco obvio que en Chile en general tiende a concentrarse en la misma gente los 4 tipos de capitales. Entonces te quería preguntar si tuvieras como 3 grandes áreas, no una solución, pero 3 grandes áreas que tienes que empezar a trabajar para sacar ese cuello de botella que de repente en otras industrias puede ser más fácil. No sé, el cine hoy en día, un teléfono que te permite hacer tu propia película, que te permite hacer un estudio, ¿no? En el mundo de la lúdica, del juego, sobre todo el juego de mesa, ¿qué cosas deberían ser las que empiezan a abrir un poquito más este embudo que muchas veces se hace en torno a ese? Súper buena pregunta y desafío. Sí pienso, y creo que es algo que es claro cuando lo pensamos como campo, que creo que es la utilidad de la teoría, porque te podría decir inmediatamente, no, más plata solo a los creadores o a las editoriales, como una respuesta simple y que no aborda la complejidad, es dónde están como los principales cuellos de botella. Hay mucha gente que quiere crear y lo que se va a hacer, por ejemplo, a partir del Congreso, generar como no solo las actas del Congreso, sino que también como un manual, un instructivo para toda la gente que quiera comenzar. Creo que ahí definitivamente hay que poner recursos porque ayuda a la creatividad y el fomento de estas prácticas que están en auge y que hay que seguir celebrando y facilitando. Entonces eso me parece que es importante porque es una primera barrera de entrada que no entra en la lógica de repartamos un fondo que al final lo van a ganar quienes saben hacer fondos. Yo he vivido de fondos haciendo juegos de mesa y videojuegos y entiendo que es una parte importante, un 80% tiene que ver en saber cómo hacer esto, y es una barrera de entrada que es lamentable para muchas otras oportunidades y posibilidades creativas. Entonces creo que esto definitivamente va en la línea. Entonces tenemos que reducir las barreras de entrada iniciales para poder prototipar. O sea, eso es lo que ojalá facilitemos para todos. Creo que igual hay que abrir ciertas líneas como donde el juego de mesa explícitamente esté, como ya se está haciendo. Entonces sí, recursos hacia la creación o edición, que me parece que es importante, pero no es lo único, pero también poner recursos a la generación de audiencia. Y ahí es donde, como para divulgadores, para hacer eventos, tanto para gente que ya somos los jugones convencidos, pero también abrir nuevos espacios para que el cuello de botella no sea simplemente sino que más gente descubra que de verdad le gusta jugar y que tal vez
la última vez que jugó fue un carioca con su abuela y que cuando de pronto vio un juego de mesa y le sorprendió y se le abrió un mundo, que todos hemos visto un montón de personas que les ha pasado eso en algún momento y es maravilloso. Como esos cuellos de botella a veces como faltas de recursos hace, si más gente está jugando, más gente también va a poder volcar y también invertir y disfrutar de esta práctica. Entonces me parece que esos serían 3 puntos donde como está salida la boca. Andrés. No, pero si después ahí lo manejamos. En postproducción se arregla. Mira, hay unas cosas que se estuvieron conversando y creo que la última pregunta con respecto a cuál sería o en contra de la parte científica de todo este estudio. Bueno, yo también soy de la parte científica, que después me volqué al juego de mesa. En la parte de eléctrica electrónica se aborda algo que son las normas IEEE. No sé si lo ubicáis un poco, que realmente más que normas son como las guías para seguir, que se insta a seguirlas, pero que no son necesariamente para seguir. Hay cosas que uno puede decir un poco. Creo que por ahí va más la preocupación del compañero que preguntó recién, de que si esta la idea es mantener como el campo es como una guía estricta, o más bien tú lo planteas como un punto de vista de quiero que se pueda usar como guía, pero no estrictamente para no tener que terminar como se dijo ahí, que ahora va a ser más en contra de la creación o más en contra de la venta, o que tengo que seguir unos estándares establecidos. Con respecto a eso, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Más que una guía? En relación de eso, las teorías son lentes. Entonces yo un lente me lo pongo porque me ayuda a ver mejor de cerca o ver mejor de lejos, y entiendo la utilidad y lo uso para entender y luego para hacer lo que quiero hacer. Entonces para mí es una herramienta de análisis y para elaboración de estrategias concretas, pero jamás va a ser una guía. La misma idea de campo se trata justamente de una metáfora dinámica que no la puedes reducir, ni simplemente graficar es un ejercicio productivo y como intentar ponerlo sobre la mesa, pero esto está en movimiento. Entonces esto es una fotografía como simplemente retrata un instante sin las complejidades de todo lo que está pasando atrás de la fotografía, dentro de la cámara y todos los fenómenos complejos. Entonces lo último que quisiera es tratar de hacer una propuesta totalizante de como si hubiese una verdad absoluta de cómo pensar esto. Entonces la propuesta de pensar el campo lúdico en su conjunto es justamente para que tengamos más herramientas de análisis, para que a partir de un pequeño argumento nos sea más fácil reconocer el valor cultural, artístico, comercial o lo que sea de nuestro quehacer en distintos contextos, y en particular pensando en esta instancia como conjugar y como un hito que muestra, nos confirma a nosotros, pero también sirve de argumentación súper potente para distintas autoridades, nos sirve como además una herramienta adicional de decir esta es la relevancia y es muy fácil identificarla por la cantidad de gente, por los distintos roles que lo conforman y por la validez y la calidad de las propias producciones. Y por otro lado, ya un poco más tirado a lo que es el juego de mesa en sí, tú hablaste recién de que, bueno, en las presentaciones salía el mundo y que Norteamérica tenía su estilo de juego, y ahí también, por eso como los América, que es más para el lado del rolero, o los Euro, que es más para el lado de todo lo que es el manejo de recursos. Si han abordado desde el punto de vista latinoamericano, si se ha visto una visión con respecto al tipo de juego o a la estructura de juego que tiene el latinoamericano en sí. No sé si se ha hecho algún estudio al respecto. Es súper interesante eso. No hay muchos estudios, hay gran parte de los estudios que se están haciendo y que he encontrado sobre Latinoamérica tienen que ver sobre aplicaciones de juegos para usos particulares. Hay unos que ya están empezando a hacer también como otros tipos de análisis, como el rol que ha tenido, por ejemplo, los juegos de rol en Argentina, o la creación en México, el contexto. Son menos, en general tiene que ver como con el uso, pero hay bastantes entrevistas que para esto me traté de devorarme horas y horas de entrevistas también de distintos creadores latinoamericanos que justamente creadores de contenido como ustedes han hecho posible, y que esos análisis no existirían, como mencioné, de no ser por ese trabajo conjunto y complejo que al final es una labor de todos, como lo que estamos haciendo. Y dentro de eso, en esas entrevistas, como se piensa como qué es el juego latinoamericano, que tiene alguna característica o no, y tiene como nuestro contexto
es posterior a la deriva que he tomado, como por ejemplo el Ameritrash o el Euro, porque nosotros, como nuestro quehacer contemporáneo, como el diseño contemporáneo de la última década principalmente, ha sido ya con esa discusión a la base, y hemos tenido como esas referencias. Entonces hay una constante que tiene que ver con las condiciones, o sea, tenemos recursos limitados, entonces no vamos a hacer el juego con miles de plastiquitos ni con componentes súper caros porque no podemos. Entonces nuestra creación está desde ciertos límites, pero que esos límites fomentan creatividades muy particulares que caracteriza como una especie de un sincretismo y un mestizaje de estilos. Como creo que eso sería algo que caracteriza el contexto contemporáneo y que ahí hay mucho valor también. Tenemos una pregunta, todavía tenemos tiempo. Vale. También tú lo abordaste desde el punto de vista también de los videojuegos y los juegos de mesa, en un momento. Que la idea sería, como tú dijiste, punta de lanza para ir abriendo camino, ya que el videojuego ya lo abrió. Eso, como el arte, o sea, ya el cine, prácticamente los videojuegos ahora, muchos de ellos son más cine que videojuegos. Pero hay una cosa que sí me preocupa en la tecnología, que es el sobreuso de la tecnología en juegos de mesa. Como por ejemplo el HeroQuest, que se llama un juego que tú realmente puedes sacar el juego y jugar simplemente con la aplicación de celular que te brinda el juego. ¿Cuál es tu opinión respecto de esos tipos de aplicaciones que ya más están como comiéndose el juego de mesa más que jugarlo en sí? Creo que hay la distinción entre lo que es digital y no es importante a veces, pero también a veces es bueno dar el paso anterior y cuestionarnos como estas distinciones. Por ejemplo, es distinto un juego de mesa como el Mancala, donde lo puedo jugar como acabando unos hoyitos en la tierra o tallando una madera y jugar con porotos, a hacerlo en la producción contemporánea, donde además todos nosotros lo hacemos a partir del soporte digital. O sea, el arte es digital del 99,9% de los juegos que hacemos. Y pasa como yo me hice un experto en Photoshop por estar haciendo los prototipos de mesa. La producción y todo está mediado por lo digital. Entonces a veces como, ¿dónde está el límite? ¿No? ¿Qué es lo verdaderamente de mesa? ¿Qué es lo verdaderamente no electrónico? Ahí hay discusiones que son disputas dentro del campo. Entonces eso es algo que tenemos que entender que ocurren, pero que es importante como diferenciar. El que existan esas aplicaciones, y esto a partir de unas entrevistas de autores de hecho latinoamericanos que compartían el cómo es que ciertos juegos digitales les ayudan a la promoción también de sus propios títulos. Entonces alguien tal vez está jugando la aplicación y esa aplicación les valida y esa gente se fue a comprar el juego de mesa porque lo querían también tener de mesa. Si lo juega en digital o lo juega en mesa y compró los dos o compró el físico, bacán, porque ya hay una misión para poder hacer como una promoción dentro de la industria en términos económicos. Pero creo que también hay que entender como el fomento. O sea, yo creo que es importante el fomento a la mesa, y es donde hay que enfocar también nuestros recursos y la promoción de eventos en la estrategia, en cómo la pienso yo. Creo que ese tipo de juegos son un apoyo y un soporte, y hay que entenderlos como tal, y yo no voy a gastar mi energía vital en decir como este es el que quiero promover como principal, y celebro que gente lo esté desarrollando, encuentro muy bacán. Pero a mí me interesa promover el juego de mesa porque entiendo el valor único y particular que tiene la interacción como presencial, el componente táctil de la materialidad, que hace muy muy único el juego y que abre como formas de imaginación también como muy específicas. Te quiero hacer una sola pregunta. Primero, felicitarte. Creo que la teoría del campo es súper enriquecedora para nosotros como espacio dentro de los juegos de mesa, pero me quiero como enfocar en otra parte de la charla, porque ya hemos hablado bastante sobre el campo lúdico y mencionaste como de esta predominancia masculina en el mundo de los juegos, en general, de la lúdica, pero que también al mismo tiempo hoy se han abierto espacios tanto de personas, o sea, como
mujeres, disidencias, y me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo se puede llevar o de qué forma deberíamos nosotras, tanto mujeres, visibilizar mucho más de que este espacio, que es un hobby, pero también de qué forma podemos nosotros hacer de que tanto estas disidencias como las mujeres puedan también habitar este espacio. Creo que es muy importante como una promoción y creo que es algo que tenemos que analizar en lo conjunto. No creo que sea una responsabilidad solamente de mujeres, disidencias, diversidades varias, no, es su responsabilidad simplemente tener que hacerlo porque hasta ahora así lo han hecho. Creo que ahora también viene la responsabilidad de quienes están en ciertas posiciones, que su posición dentro del campo tiene mayor prestigio o privilegio o capital dentro de su posición, que hay que empezar a abrir espacios para dar más visibilidad como creadores. Creo que algo que pasa, y que esto es un ejemplo de nuevo de la riqueza de entender el campo completo, en videojuegos es común ver que a veces hay como bundles o como ofertas comunes de juegos hechos por creadores, juegos hechos por disidencias. Como creo que pequeñas cosas así, hacer por ejemplo pequeñas colecciones, un día de demostración de esto, y a la vez también la promoción de espacios seguros para que esas personas puedan participar, porque a veces puede ser intimidante. Si ya atender como una iniciativa o un workshop de prototipo es intimidante, porque en toda tarea creativa está nuestro ego metido y eso como que nos hace tiritar el cocoro, como quedamos ahí como en una posición vulnerable. Hay que pensar que hay una doble dificultad como personas que por cualquier motivo el contexto puede resultar más adverso o hostil, y realmente hostil a veces. Entonces tenemos que como pensar en promoción de espacios seguros, creativos, de juego, de difusión en todas las áreas, y la visibilización también de los títulos y prototipos que se van desarrollando por las distintas comunidades. Gracias. Oye, Nico, podríamos estar aquí hablando hasta las 10 de la noche y nos faltarían horas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a seguir ahora disfrutando del congreso, está en curso en conversatorio, pero este congreso termina mañana, así que seguimos aquí disfrutando. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por su trabajo. Encantado.